Don Vicente Manuel Rosso Martín, periodista y voluntario de la Delegación de Medios de la Diócesis de Coria Cáceres. Tiene la palabra don Vicente. Buenas tardes. La siguiente ponente con la que seguimos las ponencias es doña Guadalupe Sierra Docet, como ha dicho la compañera, vicepresidenta nacional de Manos Unidas. Nacida en Vigo en 1951, es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela desde 1973. Colabora desde hace 13 años como voluntaria en Manos Unidas ONGD, Organización No Gubernamental para el Desarrollo. Anteriormente fue profesora de español en Inglaterra y también impartió clases de inglés en nuestro país. Además, en el pasado estuvo relacionada con el sector bancario, pues trabajó como gestora de empresas en el BBVA, donde asesoró sobre ayudas de la Comunidad Europea a las pymes y las ayudas financieras locales y nacionales a la pequeña y mediana empresa. Y también coordinó una revista de divulgación de temas económicos para este sector empresarial. Como decía, actualmente doña Guadalupe forma parte de Manos Unidas, Asociación de la Iglesia Católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo del tercer mundo. Así, durante 11 años ha gestionado proyectos de cooperación en Tamil Nadu, India Sur. Su labor, además de analizar la idoneidad de los proyectos de desarrollo, consistía en el seguimiento de estos, cumplimiento de los acuerdos, buena utilización de los fondos aportados, continuidad y eficiencia del proyecto, y evaluaba los resultados finales. Desde hace 3 años, doña Guadalupe es coordinadora de la formación técnica, humana y cristiana de los colaboradores de Manos Unidas. Y desde hace poco menos de un año, vicepresidenta de Manos Unidas, Organización de Voluntarios Católica y Seglar. Hoy nos hablará de cómo ser testigo del Evangelio en el mundo profesional y en el voluntariado. Sin más, agradeciéndole de antemano su intervención en este congreso, cedo la palabra a doña Guadalupe Sierra Docet. Pues gracias al Episcopado de Cáceres, de Coria Cáceres, por habernos invitado a participar en este congreso pastoral, congreso que estoy siguiendo desde el principio y que me resulta verdaderamente interesante, y creo que es el gran momento para todos los cristianos, los laicos que estamos en la zona, de poder venir a formarnos y a motivarnos para seguir evangelizando. También le quiero agradecer a todo el mundo que está aquí el que vengan a escucharme en este día tan caluroso en que han tenido que hacer el esfuerzo de soportar el calor en la calle para llegar hasta aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, yo la ponencia, cuando recibí el título de la ponencia, pensé ¿cómo empiezo a hablar de esto? Y entonces decidí en su momento hacerlo como una reflexión en alta voz que quiero compartir también con ustedes. Y lo primero que me pregunté es, ¿qué significa la palabra de ser testigo del Evangelio? Según la Real Academia Española, ser testigo es la persona que da testimonio de algo. Pero, ¿qué es dar testimonio? Es dar prueba, justificación de la certeza o verdad de una cosa. ¿De qué estamos dando prueba? Damos prueba de la palabra de Dios expresada en el Evangelio. Cristo nos habla del amor a todos los hombres. Todos somos hermanos ya que somos hijos de Dios. Como cristianos hemos de traslucir este amor fraternal a nuestra vida. El mandato evangélico nos dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y también nos dice, en esto se conocerá que sois mis discípulos. A lo largo de todo el Evangelio, Cristo nos habla especialmente del pobre, del excluido, del enfermo. Nos muestra su amor y su ayuda generosa y su compasión para con ellos. Tenemos muchos ejemplos a través del Evangelio: la curación del ciego, la del epiléptico, la hija de Jairo. Si creemos en Cristo y lo seguimos, debemos tomar como modelo a Jesús y como camino de vida lo que Él nos enseñó. Pero a veces me pregunto, ¿realmente creemos en Cristo o solo tenemos un poco la etiqueta yo soy cristiana, voy a misa, trato de ser buena? ¿Tenemos asumida nuestra identidad cristiana realmente? ¿Consideramos de verdad que todos los hombres son nuestros hermanos en Cristo? Si es verdad y así lo creemos, queremos seguir fielmente a Jesús, entonces deberemos ver la realidad con los ojos de Jesús. No ver la realidad con nuestros propios ojos, juzgando a lo que tenemos a nuestro alrededor
con nuestras ideas y a veces con nuestros prejuicios. Para vivir como cristianos, la Iglesia nos enseña un método que se define en 3 pasos, que para muchos les será conocido: ver, juzgar y actuar. Ver las situaciones encuadradas en su entorno histórico y social. Una situación no es igual aquí que en América Latina, que en Asia o que en África. Tenemos que conocer sus costumbres, su cultura y su manera de pensar para poder juzgar cada entorno. Una vez comprendida la situación, entonces podremos juzgar a la luz de las enseñanzas de Cristo, es decir, ver con los ojos de Cristo y también de la Iglesia. Tenemos muchos ejemplos en el Evangelio de cómo actúa Jesús: la parábola del hijo pródigo, la de la prostituta o la del buen samaritano. Teniendo en cuenta estas enseñanzas y valorando la situación actual que hablábamos antes en su entorno histórico y social, entonces poner en marcha las actuaciones, siempre adecuadas a que beneficien a nuestro hermano, no a que quedemos nosotros muy bien, sino a que beneficien al hermano. Cristo, a lo largo de los textos evangélicos, nos habla que sus seguidores han de tener una actitud humilde y de servicio. Nos lo decía el Padre esta mañana en su ponencia. Servir al otro de una forma gratuita. En la vida hemos podido comprobar que estamos hechos de verdad para el don. Cuando damos algo sin pedir nada a cambio, en el fondo tenemos una alegría interna. Tenemos felicidad. Esto nos da sentido a la vida. La frase esa que se dice a nivel general, tú estás bien, yo también, nos indica este hecho. Esta forma de actuar por el otro y por amor al otro se trasluce también en nuestro actuar diario con los que nos rodean, ya sea en la calle, en la oficina, en la familia o con los amigos. Cuando donamos lo que tenemos por amor a nuestros hermanos en Cristo, sentimos que nuestra vida está llena, nos sentimos alegres y nos sentimos felices. Si recordáis, una persona ejemplar en esto era la Madre Teresa de Calcuta, que proviniendo de una familia acomodada, decidió dedicarse a los excluidos de la vida. Y un periodista un día le preguntó: vamos a ver, madre, usted que vivió muy bien, ¿qué hace? ¿Cómo aguanta estar aquí ayudando a tanto pordiosero, a tanto problemático, a tanto moribundo que no tiene salida? Yo esto sería incapaz de hacerlo por $1 millón. Y ella le contestó: no, ni yo tampoco. Yo por $1 millón no lo haría nunca, ni tampoco por todo el oro del mundo. Yo lo hago por amor a Dios, y eso es completamente diferente. El servicio y la gratuidad del don son otras de las características que debe tener el discípulo de Cristo. Llegamos pues a que como cristianos tenemos por lo tanto una identidad y actuamos de acuerdo con esa identidad. Creemos en Cristo y tratamos de llevar el reino de Dios a nuestro mundo, a este mundo, porque el reino lo empezamos también a hacer real aquí. Formamos parte del pueblo de Dios, igual que todos los demás hombres, y como hermanos nos sentimos comprometidos con todos los hermanos. No podemos obviar la realidad, ni mirar para otro lado ante las situaciones que nos rodean. No podemos no sentirnos concernidos por los problemas de nuestro prójimo, ni decir: es que como no son de nuestra familia, es que no son mis amigos, pero si ni siquiera son ciudadanos de aquí. Esta actitud cristiana, el decir no son de los nuestros, que venga el Estado y les solucione los problemas, que venga la ONU y les solucione los problemas, yo bastante tengo con mi vida diaria, no es una actitud cristiana. La actitud cristiana nos la indica la encíclica de Pablo VI, Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre con su corazón. La comunidad cristiana está integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia. E Iglesia somos todos. Cristo nos dijo: amarás al prójimo como a ti mismo. Nuestro prójimo es nuestro hermano y tenemos que estar comprometidos con ellos. Evangelizar es anunciar el reino de Dios, reino de amor y justicia,
reino de todos sin exclusión. Y lo decimos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es decir, Señor, que seamos instrumento de tu voluntad, de establecer tu reino en nuestro mundo. Evangelizar es dar testimonio de fe en la convivencia diaria. Como dice el Padre Raúl González Fabre, llevémoslo pues a cabo. ¿Qué formas hay de evangelizar? Vamos a preguntarnos, bueno, ¿y yo cómo evangelizo? Hay varias. Una de ellas, que se usó mucho en años anteriores, es evangelizar mediante el recital de historias edificantes, para que sirviesen de modelo de vida. Ahora parece que estamos descubriendo en la sociedad la importancia de estas historias de personas que tienen una vida edificante. No tenemos más que recordar lo importante que ha sido y la influencia que ha tenido la muerte de este cristiano, de esta persona que trabajaba en Acción Católica, de este chico español que estaba en Inglaterra, en Londres, cuando ha sido el atentado del Daesh, y que dio su vida intentando salvar a un policía que lo estaban acuchillando. Ni lo pensó dos veces, tenía una identidad cristiana real, asumida, metida en el corazón. Su vida no era importante, lo importante era salvar al hermano. Sin embargo, desgraciadamente, muchas veces estas historias edificantes nos mueven hoy, nos mueven mañana, pero pasado ya las hemos olvidado un poco y no producen realmente transformaciones en nosotros, no nos dejan rastro. Otra segunda forma de evangelizar es más parecida a como ocurrió con los testigos de Emaús, es decir, caminar con el otro, con cariño y respeto, oírle, compartir con él y, si aparece la ocasión, iluminar sus vivencias con las nuestras, buscando un nuevo camino a la luz de las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia. No podemos dar lecciones a nadie, ni catequizarles, solo podemos seguir a su lado acompañándolos, sin juzgar, y ayudándoles en su camino, pidiéndole a Dios que nos ilumine en este acompañamiento. Cristo nos dice: pedid y se os dará. El Padre conoce vuestras necesidades, pero pedid no quiere decir Señor resuelve. Lo vemos en el Evangelio. Cristo al final padeció muerte en la cruz, y cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, unos minutos más tarde dice: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios no le vino a resolver su situación se cumplió. Y eso es un ejemplo para todos nosotros. No podemos pensar que Dios es nuestro resolutor, como el gobierno paternalista. Señor, que mi hijo apruebe las matemáticas, que termine el bachillerato. Señor, que mi hermano encuentre un trabajo. Señor, que este año las vacaciones sean felices. No, Cristo nos enseña que tenemos que poner nuestras manos, que tenemos que ponernos a trabajar nosotros y resolver por nosotros. Pero tenemos también que pensar que Dios a todos nos ha creado con una serie de capacidades y va a estar a nuestro lado para que vayamos desarrollando esas capacidades y aprendiendo a resolver las situaciones. Pero las situaciones las tenemos que resolver nosotros. Os voy a contar una historia que a mí me gusta mucho, de Tony de Melo, que es un sacerdote jesuita hindú. Dice: cierto día iba pasando por una calle cuando de repente vi a una niña hambrienta, sucia, titiritando de frío dentro de sus harapos. Me encolericé y le dije a Dios: ¿se puede saber por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para ayudar a esta niña? ¿Qué culpa tiene ella de haber nacido en una familia sin recursos? Esperé la respuesta, pero fue en vano. Sin embargo, aquella noche, cuando menos lo esperaba, Dios respondió a mis airadas preguntas. Ciertamente he hecho algo por ti. Te he hecho a ti, haz algo. Dios nos hizo libres y responsables, y por ello nosotros debemos de buscar las soluciones a los problemas que existen a nuestro alrededor. Ahora comparto con ustedes un ejemplo personal. En un momento de mi vida, mi mundo laboral se vino abajo, como hoy en día le pasa a tanta gente. Me vi incluida en un proceso de prejubilación temprana cuando yo decía: pero si yo aún tengo mucho que hacer. Y de repente me encontré con todo el tiempo libre del mundo. ¿Qué voy a hacer ahora? Y de repente una frase resonó en mi cabeza: no se ha hecho la luz para ponerla debajo del celemín. Haz algo. Pensé que aquello era entonces una segunda oportunidad para devolver a la sociedad lo que gratuitamente me había dado. Quería ayudar a otros, como a mí en su día me ayudaron también mi familia y mis amigos. Pero no sabía cómo hacerlo.
y realmente en aquella época mi identidad cristiana no era muy fuerte. En aquellos momentos pensé que quizá al trabajar en una entidad, en una ONG social, sería una solución. Sin saber cómo, un día una amiga me preguntó que si quería colaborar en Manos Unidas, que buscaban gente disponible y sin problemas para viajar para hacer el seguimiento de los proyectos y gestionarlos. Personas con principios cristianos o respetuosas con la Iglesia. Pensé, esta es mi ocasión, me voy a presentar, tengo tiempo libre, a ver qué puedo hacer. Me aceptaron y empecé a colaborar. Y tengo que decir que cuanto más entraba en contacto con los abandonados de la sociedad y veía la actitud de los que trataban de ayudarles, más profundo se hizo mi compromiso de ayudar, de compartir, y más crecía mi fe, porque aquellos que se ocupaban de ayudarles me enseñaban con su ejemplo. Yo creo que muchas veces los ejemplos ayudan mucho más que las palabras. Trabajaban sin desfallecer, con alegría, tratando de solucionar los obstáculos, siempre con buen humor. Y me decían, Dios provee, y por Dios y con Dios ya verás cómo conseguimos un mundo mejor. Aquellos a los que trataban de ayudar no eran cristianos, eran personas con muchas necesidades, y por amor a ellos se trabajaba sin descanso en conseguirles una vida más digna. Aprendí que compartir era alegría y que rezando y pidiendo ayuda al Padre se iban encontrando las soluciones. Con el ejemplo que me dieron, tengo que reconocer que busqué formarme en mi fe cristiana y me comprometí mucho más con la labor de Manos Unidas. Aquellas personas me enseñaron lo que era evangelizar, era transmitir los valores del reino, la fe, la esperanza y la caridad. Y con su actitud me enseñaron de verdad lo que era seguir a Cristo. Nunca le agradeceré más a Dios la segunda oportunidad que me dio en la vida. La actitud de servicio, la donación gratuita de nosotros mismos da sentido a la vida, da alegría y también expande la forma de actuar entre todos los que están a nuestro alrededor. Cuando en nuestro entorno cercano escuchamos a un compañero de oficina sus problemas, cuando apoyamos y ayudamos en el trabajo en equipo sin buscar poner zancadillas a los demás para que nos suban, cuando defendemos los derechos de los excluidos, cuando actuamos transmitiendo sin hacer daño a los demás, transmitimos una forma de actuar que va interiorizándose en nuestros compañeros, evangelizamos, transmitimos las enseñanzas de Jesús. En este mundo tan competitivo, materialista y orientado al beneficio personal, transmitir alegría, espíritu de servicio y donación, en algunos momentos puede acarrear la burla. Todos hemos sido seguramente testigos de oír a nuestros amigos, pero hombre, y si no vais a arreglar nada, si para qué estás en Manos Unidas, si total arreglaréis a 3, pues muy bien, 2 comunidades van a salir adelante, y el resto del mundo, ¿qué pasa? La desaprobación en un principio nos hace que nos volvamos un poco hacia atrás diciendo, no voy a contar nada, pero es un error. A la larga, nuestra manera de actuar configura un ambiente, una forma de actuar que va modificando las actitudes de los que nos rodean. Volviendo al modo de evangelizar, hay una tercera forma también de hacerlo, un paso más que la anterior. Anteriormente habíamos dicho acompañar, escuchar y oír. Ahora tenemos una un poquito más avanzada y la vemos a través de la parábola de la samaritana. Cuando Jesús se acerca al pozo y le dice a la mujer, tengo sed, y la mujer le dice, coge agua y bebe, aquí tienes el cántaro. Y Jesús le dice, no, dame tú de beber. En esta forma no solo acompañamos, escuchamos, apoyamos, sino que también proporcionamos los medios necesarios para que los excluidos puedan seguir adelante por sí mismos, para que puedan ser gestores de su propia vida, porque no son tontos los excluidos, ellos saben muy bien lo que les hace falta, solo que no tienen medios, o no tienen formación, o no tienen medios económicos, o están en un mundo que no es el de ellos. Les acompañamos en llevar adelante su proyecto, buscamos medios para hacerlo y los apoyamos para que sean actores de su propio desarrollo. Todo esto desde la gratuidad y generosidad. Los dones que Dios nos dio gratis, hemos de darlos también gratis a nuestros hermanos, con actitud de servicio, con humildad, porque todos somos hermanos e hijos de Dios. Mi vecino de la escalera, ese repugnante que por la mañana sale a la escalera y ni buenos días. El pobre de la esquina, mi compañero de oficina en situación de ERE que está más angustiado que nadie y que solo me cuenta la misma historia. Los desheredados, todos son mis hermanos y estoy comprometido con ellos. Su alegría ha de ser mi alegría, su tristeza mi tristeza.
Hemos de apoyarles, comprenderles y ayudarles, pero no juzgarles. El cristiano voluntario hoy es aquel que por su fe cristiana acompaña y apoya al otro. Desde el amor al prójimo, por Cristo, buscando la implantación de un mundo más justo donde no haya excluidos y donde a todos se les reconozca su dignidad como seres humanos, es decir, trabajando por el reino. Esto implica tratar al ser humano de una forma integral, en su aspecto físico, es decir, vivienda, alimentación, en su aspecto espiritual, formación cristiana, darles un sentido, una espiritualidad, y social, buscar defender sus derechos. De ahí que el cristiano no solo debe acompañar, oír y ayudar a buscar soluciones, sino también defender los derechos del ser humano, trabajar entre los gobiernos locales, nacionales o supranacionales para que defiendan y legislen en justicia y equidad. El cristiano ha de participar en las instituciones públicas, promoviendo los valores derivados de la moral evangélica, buscando instaurar una sociedad más justa y solidaria donde nadie sea excluido. A veces, en este quehacer nos podemos encontrar con proyectos o acciones contrarias a la doctrina católica, todos sabemos la situación del aborto, en cuyo caso se deberá trabajar para conseguir modificar las normas o actuaciones más en concordancia con la moral cristiana, pudiendo llegar a situaciones donde hay que presentar una objeción de conciencia decidida ante legislaciones contrarias a la moral católica. Saber discernir y negociar es primordial para esta labor de construir el reino en la sociedad. Tenemos que formarnos para poder defender los derechos de los demás. En resumen, los cristianos tenemos que aportar un nuevo enfoque político a la actividad pública, ser agentes de la comunidad cristiana en la construcción de un mundo más humano y fraterno. En esta misión evangelizadora y transformadora debemos trabajar conjuntamente con otras organizaciones cristianas a nivel nacional, internacional y también con organizaciones que no sean cristianas desde una óptica no confesional. Puede ser la FAO, ACNUR, Ecologistas Sin Fronteras, todos conocemos muchas. Porque tenemos que ser realistas, solos no tenemos fuerza para conseguir transformaciones sociales reales. El mundo es hoy una aldea global donde la acción de unos influye en la vida de los demás. Hemos de trabajar en red para tener mayor visibilidad y efectividad en la consecución de los derechos humanos. Todos recordamos la denuncia que hizo el Papa Francisco en la ONU sobre el medio ambiente, que cuando la iba a hacer, cuántas críticas hubo diciendo, ¿y a qué viene el Papa a hablar del medio ambiente? Él que hable de espíritu y de espiritualidad, que es lo suyo. El medio ambiente es de la sociedad y de los políticos. Pues bien, el Papa fue y habló. ¿Y qué ocurrió a continuación? Que muchos países empezaron poquito a poco a revisar sus normas medioambientales. Por ejemplo, Francia empezó a revisar el tratado que tenía comercial o que quería tener comercial con América, porque en muchas cosas era contrario a lo que necesitaban los agricultores y además en muchas cosas imponía una mayor polución de las tierras. Todos hemos visto también que los vertidos contaminantes, antes todo se tiraba al río o al monte, total el monte es de todos, y cuando es de todos no es de nadie. Sin embargo, ahora tenemos normas que nos lo impiden. Mejorar los beneficios sociales también. Cada vez se habla más de que tenemos que ayudar a la gente que no tiene trabajo, pero que no tiene trabajo y que lo busca activamente. No podemos ser de los que no tengo trabajo y poner la mano, que me ayude el Estado. No. El Estado te puede ayudar durante un periodo, pero tú tienes que buscar el trabajo. El trabajo en red lleva a las asociaciones cristianas de Europa a unirse en la Alianza Internacional de Organizaciones Católicas del Desarrollo, FITSE, para coordinar sus esfuerzos y conseguir visibilidad y fuerza frente a las instituciones en la Comunidad Europea y también frente a las administraciones nacionales. Por otra parte, hemos de ser conscientes que el otro, el excluido y el pobre, también nos enseña, y nos enseña a través de sus historias de vida, de sus creencias y valores. En esta escucha fraterna, en esta interrelación cultural, aprendemos a admitir al diferente y a integrarlo en nuestra vida, a hacerlo nuestro hermano. Y este, a su vez, se siente parte de una comunidad muy distinta de la suya, de la que vino. Sentirse que como ser humano tiene una dignidad y pertenece a una nueva comunidad de la que es parte activa.
Un peligro enorme en la búsqueda de esta integración es caer en la acogida que podríamos llamar farisaica, es decir, decimos que acogemos al otro, pero lo encerramos. Y a su vez nosotros nos excluimos y nos encerramos en el nuestro. No hagamos guetos, no nos quedemos en nuestro mundito conocido y cómodo. Salgamos a los caminos como nos pide el Papa Francisco, a hablar y a escuchar al otro. A nivel social, en mi visión, viniendo de una zona de una ciudad grande, en las comunidades pequeñas, en los pueblecitos de nuestro país, es más fácil actuar como dice el Papa. En las comunidades pequeñas todos se conocen, no hay prisas, las distancias son pequeñas y por tanto hay más tiempo para el otro. Pero en los grandes núcleos urbanos, las distancias, la urgencia de llegar a tiempo a las obligaciones de la vida, la preocupación por solucionar nuestros problemas puntuales personales, nos lleva a encerrarnos en nuestro mundo social, a reunirnos con los nuestros, que nos dan apoyo, con nuestros amigos del colegio, con nuestros amigos de deporte, con los de marcha, con los compañeros de trabajo. Bastante tenemos con nuestros problemas diarios para tener que estar viendo los de los demás. No queremos salir de la isla que hemos construido con los nuestros, donde nos sentimos más seguros. Más allá de esa isla personal está el mundo proceloso de las periferias, donde viven los excluidos, un mundo que nos parece violento, lleno de penas, de agresividad, donde no queremos ni entrar. Y calmamos muchas veces nuestro desasosiego interior porque somos conscientes de que no lo estamos haciendo bien, no mirando, no relacionándonos. Al fin y al cabo, todas esas personas de las periferias no son de los nuestros. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo calmamos nuestro desasosiego interior? Muchas veces dando limosna en la calle a ese excluido para callar la conciencia. Pero cuando damos la limosna ni siquiera le miramos, no le dirigimos una palabra cariñosa, ni le damos los buenos días, ni le decimos ¿qué tal te va? ¿Cómo está siendo tu día hoy? No tenemos ni siquiera tiempo para verle como un ser humano, de escucharle. Estamos tan metidos en nuestro mundo personal, en buscar más el tener que el ser, que no podemos prestar atención al otro. Pero no solo no hacemos nada por comprender al diferente social o al diferente económico o de raza, tampoco hacemos nada por comprender al anciano, al enfermo, al disminuido o a los jóvenes que tienen unos valores que no tienen nada que ver con los nuestros. Nos quedamos en nuestro gueto, seguro y confortable, dejamos de ser fraternos y nos convertimos en islas urbanas. Convertimos la ciudad en una gran urbe de islas que no tienen puentes de comunicación. En islotes verdes, ahí estamos seguros, somos felices, pero estamos aislados. Esta forma de actuar incide de lleno en la actitud de evangelizar, de transmitir los valores del reino, en dar testimonio de fe en la convivencia diaria. Por eso es muy importante convertir la gran ciudad en un lugar de convivencia, de clases sociales, de religiones y de culturas. Promover espacios de encuentro que integren a todos, reconstruir la ciudad como una unidad de convivencia integral. Esto nos lo comentaba en un artículo Rafael González Fabre en Alfa y Omega el jueves 15 de junio, que se lo recomiendo porque es muy interesante. Evangelicemos pues en nuestro entorno cercano y también en el entorno social y político, construyendo puentes, integrando a todos. En resumen, evangelizar hoy en la sociedad es dar testimonio de fe en la convivencia, en el núcleo familiar, vecinal, ciudadano y político, defendiendo y trabajando por un mundo más integral y justo y solidario, promoviendo un desarrollo integral del ser humano, como nos dice el Papa Pablo VI en la Popular Progressio. Y con esto entronco en la evangelización a través del trabajo de cooperación, del trabajo de las organizaciones de desarrollo social, entre las que se encuentra en Manos Unidas. Como me es más fácil, voy a hablar un poquito de lo que es Manos Unidas y la labor que hace. Manos Unidas, como mucha gente conoce, es una asociación pública de fieles de ámbito nacional y a su vez es la asociación de la Iglesia Católica para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos. Manos Unidas tiene doble personalidad, una eclesial y otra jurídica. En la eclesial es una asociación pública de fieles y en la jurídica es una ONG de desarrollo formada por voluntarios, católica, seglar y sin ánimo de lucro, que como muchos recordarán comenzó por aquellos años 59 con la campaña contra el hambre y las mujeres de Acción Católica. España salía de la guerra civil, había hambre en todo el país
y las mujeres de Acción Católica se pusieron al frente, tomaron el toro por los cuernos y dijeron: si luchamos todas juntas, podemos intentar acabar con el hambre en el mundo. Pero nos tenemos que creer, nos lo tenemos que creer y tenemos que tratar de trabajar para ello. Desde entonces, Manos Unidas, antigua campaña contra el hambre, viene trabajando para eliminar el hambre en el mundo. Pero cuando hablamos de hambre, no es solo hambre de bienes, es decir, hambre de pan, que también lo es, sino también es hambre de educación, hambre de espiritualidad y hambre de sentirse seres dignos. Desde Manos Unidas se vive el compromiso de apoyar y acompañar a las comunidades más pobres. Vuelvo a lo de antes, cuando es que esa idea me la lanzaron. Tú muy comprometida, estás ahí, arreglas a 3, pero ¿y el resto del mundo? Pues bien, desde los primeros años en que la campaña contra el hambre empezó a trabajar en España, gracias a Dios, España fue saliendo poco a poco de los países en vías de desarrollo. Poco a poco todos fuimos comiendo. Poco a poco hemos tenido educación para todos y sanidad para todos. Pero hay otros países en donde esto no es real. El fin de Manos Unidas es la lucha, como he dicho, la lucha contra el hambre, la desnutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la falta de instrucción, que no son otra cosa que producidos por la injusticia, el desigual reparto de bienes y oportunidades, los prejuicios, la insolidaridad y la crisis de valores cristianos y humanos. Vuelvo a lo de antes, el pobre no es pobre porque quiere, es pobre porque los demás estamos acaparando bienes para nosotros sin tenerlos a ellos en cuenta. Esta ONG promueve que el ser humano sea capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y de su desarrollo espiritual. En aquellas comunidades de excluidos en otros países no es que no sepan lo que tienen que hacer, es que no tienen medios, no tienen nadie que les apoye. Ellos saben muy bien lo que quieren, mejor ellos que nadie para decirles cómo pueden mejorar. El principio fundamental en que se apoyan todas las actividades de Manos Unidas es la creencia de que todos los seres humanos tienen derecho a una vida plena, porque todos somos hijos de un mismo Dios. ¿Cómo llevamos a cabo esta labor de promocionar un mundo más justo y fraterno? A través de los proyectos de desarrollo, que acá pasaré a explicar ahora, y mediante la sensibilización de la sociedad española. Es decir, tenemos que ser conscientes en nuestra sociedad que hemos salido de la pobreza, que hemos mejorado, que estamos mucho mejor, pero que hay otros lugares del mundo que necesitan también nuestra ayuda. Y que es verdad que aquellos gobiernos tendrían que dársela, pero no se la dan. Y al final ellos son también nuestros hermanos y tenemos que apoyarlos. En la sensibilización, en los proyectos de desarrollo, como muchos conocerán, Manos Unidas trabaja en la educación, haciendo colegios o dotándolo de las necesidades materiales que tiene, en la sanidad, haciendo pequeños hospitales y especialmente haciendo ambulatorios en las zonas más recónditas, porque es verdad que se llega a los picos del mundo, de los montes más lejanos, en las zonas en donde muchas comunidades no quieren ir a trabajar. Trabajamos también en la agricultura, apoyando programas de formación a los agricultores, ayudándoles a conocer cuál es la semilla idónea para en estos momentos de sequía sembrar, cómo poder evitar la evaporación de la poca agua que tienen cuando riegan los campos. Enseñarles a las mujeres de que ellas también pueden labrar, ellas también pueden trabajar un campo y con ello pueden alimentar mejor a sus familias y al mismo tiempo, con los excedentes de lo que producen, pueden ir al mercado, venderlo y tener un dinero que mejore la situación económica de sus familias. También les enseñamos a conocer sus derechos y a ser líderes, es decir, no todas las situaciones son iguales en todos los continentes. Por ejemplo, África carece de todo porque se lo vamos sacando. Las luchas fratricidas entre las distintas tribus, lo que hoy hemos construido el año que viene estará destruido. Conozco pequeños hospitales que hemos ayudado a hacer donde ha venido la tribu opuesta y se ha llevado hasta los colchones. Hay que volver a empezar. Sin embargo, esto en Asia es completamente diferente. En la India hay que enseñar a que la gente sepa cómo poder tener un pequeño negocio, cómo poder formar a sus hijos para que puedan llegar a tener un puesto laboral adecuado, cómo enseñarles a que aprendan en inglés, a que aprendan informática,
porque es lo que demanda el mercado hoy en día. Y en América Latina, ellos van un paso más avanzados. Las comunidades de América Latina trabajan en cooperativa. ¿Y por qué trabajan en cooperativa? Porque en el fondo también lo llevan en su tradición. El mundo inca era un mundo en donde la familia era lo importante y se ayudaban unos a otros. Entonces, actualmente en las comunidades, yo hoy siembro tu campo y mañana mi primo me pide ayuda para que siembre el suyo. ¿Y cómo no voy a ir? Si da igual que sea domingo o sábado, hay que ir a ayudarle. La familia, entendida en sentido amplio, se ayudan unos a otros. ¿Qué es lo que les falta? Aprender a defender sus derechos frente al robo que se está produciendo. Por ejemplo, tenemos en Brasil, todos conocemos el tema de las industrias extractivas que se instalan allí porque les regalan los terrenos. Pero les regalan unos terrenos que no son del Estado, son de las personas, de las comunidades que viven allí. Es verdad que no tienen titularidad, no tienen papeles porque nunca les hicieron falta, pero eso no quiere decir que ellos no tengan derecho sobre esos terrenos. Y sin embargo, los gobiernos, como esas grandes empresas vienen con mucho dinero que les dicen yo te pago el 50% de tu deuda pública, ¿qué me dices a eso? Pero me das, pues 5.000 hectáreas para sembrar un tipo de semilla que a mí me interesa, o para poner una siderurgia y que si contamino el río, mala suerte. Aquí no hay defensa en ese terreno. Los que mira, las comunidades que están al lado ya no pueden volver a irrigar sus campos, ya no pueden volver a beber. ¿Quiénes son? No son nadie, no significan nada en la sociedad. Entonces, en Latinoamérica tenemos que enseñar a las comunidades que se tienen que unir para defender sus derechos. Yo ahora quiero compartir con ustedes dos cosas que ilustran muy bien esto que decía. Cuando visitaba los proyectos en la India hace poco, yo estaba en la zona sur, en Tamil Nadu, y recuerdo que haciendo el seguimiento de proyectos, efectivamente ustedes nos ayudan y nos dan un dinero para ayudar a estas comunidades. Y nosotros vamos a ver qué se hizo con ese dinero, si realmente se empleó para lo que ustedes nos dieron y si se empleó para lo que esas comunidades nos pidieron. Hacemos un muestreo contable, porque no tienen una gran formación, vemos si el proyecto se ha puesto en pie y si tiene sentido el que continúe. Un día en una de esas reuniones, intentando ver qué habían aprendido gracias al proyecto de formación de mujeres, pues le pregunté a un grupo de ellas, bueno, ¿qué habéis aprendido en este proyecto de formación? Y ante mi asombro me contestaron, yo aprendí muchísimo, ahora ya sé que en el agua que cojo del río o de la charca que está al lado, en la que lavo los platos, se baña mi marido, se bañan los niños, no puedo hacer la sopa. Y yo pensé, madre mía, qué horror, ¿dónde estamos? Pero era lo que tenían, no tenían otra cosa. Ahora ya sabían que había que apartar parte del agua, hervirla para dársela a los niños y a la familia, porque si no, los problemas digestivos eran enormes. Y continuando sobre esto, otro grupo, en una reunión, se levantó una persona un poco en plan agresivo y me dice, a ver, usted dice que las familias españolas nos dan dinero para ayudarnos. ¿Me quiere usted explicar por qué nos dan dinero? Si no nos conocen de nada, no son de los nuestros, no ven mi cara, no saben qué necesidades tengo, ¿a santo de qué nos dan dinero? Y les dije, pues mire, nosotros también lo hemos pasado mal en el pasado y nos ayudamos entre todos para salir adelante. Las familias españolas ahora están en una situación mejor y les da alegría poner su granito de arena para ayudarles a ustedes. La idea de las manos unidas es que colaborando todos podemos salir adelante. Y aquella señora, junto con 3 o 4 personas, se acercó al modo indio con una inclinación, me dio las gracias y a continuación me dio el gran abrazo y me dijo, dígale usted a esas familias españolas que si algún día ellas necesitan algo y nosotros estamos en posición de poderles ayudar, allá vamos, porque como usted dice, con las manos unidas mejoraremos el mundo. Para mí eso fue evangelizar. Eso me enseñó lo que era la solidaridad, lo que era el amor a Dios.
En la India no podemos hablar de Dios, está prohibido que hagamos, que catequicemos. Podemos ayudar y enseñar lo que es la fraternidad, lo que es el bien común, pero no podemos hablar los cristianos de nuestra religión. Pero a través de la manera en cómo se actúa, estamos evangelizando. A ver, como no me da tiempo, quiero terminar con una idea. No nos olvidemos nunca de que somos Iglesia en misión. Seamos servidores de nuestros hermanos, con humildad, con amor, con alegría. Como decía San Francisco de Asís, Señor, que no busque ser tanto consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Transmitamos la fe, la esperanza, la caridad y la alegría, trabajando por la venida del reino de Dios. Muchas gracias. Y ahora... Cuando acabe el día, se acostarán con hambre casi 800 millones de personas en todo el mundo. Hoy, cuando acabe el día, se habrán tirado millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Es así de simple, así de doloroso, así de inaceptable. En Manos Unidas llevamos años rebelándonos contra esta realidad, luchando contra el hambre en el mundo. Porque no podemos permitir que 800 millones de personas pasen hambre. En ningún caso. Y menos aún cuando hay alimentos para todos. Trabajamos para que las poblaciones locales sean conscientes de su derecho a la alimentación. Además, fomentamos que estas poblaciones participen en el diseño y puesta en marcha de los planes locales relativos al desarrollo agrícola, la propiedad de las tierras, la organización de cultivos, la gestión del agua o la explotación de selvas y bosques. Ayudamos a mejorar las técnicas agrícolas para obtener una mayor productividad compatible con el medio ambiente. En algunos lugares se pierde más del 40% de las cosechas por falta de medios de conservación o procesamiento inadecuado. Por ello, apoyamos proyectos que mejoran la conservación de las cosechas hasta su consumo. Colaboramos con proyectos de capacitación y apoyo a la industria agrícola local para atajar el problema desde el origen. Apoyamos la creación de reservas alimentarias y la gestión de excedentes para garantizar el acceso directo a los alimentos. Y apoyamos también las redes de comercio justo y la creación de cooperativas para la producción y venta de alimentos. Trabajamos también en nuestra sociedad donde el transporte, la manipulación inadecuada, las estrictas normativas de medidas y tamaños, los alimentos que caducan sin consumirse o, sencillamente, la destrucción de productos para subir los precios son algunas de las causas de la pérdida y el desperdicio de alimentos para las que existen soluciones. Porque el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. ¿Y tú? ¿Te comprometes? Bueno, pues